Buenos días, apreciados hermanos y amigos que se pudieron conectar en esta mañana. Le damos la bienvenida a todos ustedes en esta hermosa mañana que nos ha dado el Señor. En nombre de la Iglesia Bautista Betel, mi nombre es José Contreras. Y antes de empezar esta mañana, quiero compartirle una experiencia que tuve la semana pasada y quería compartirla con ustedes. Una experiencia muy hermosa, que mi esposa y yo nos propusimos ir al interior a ver nuestra casa que tenemos allá en Penonomé para ver si la limpiamos y cortamos el césped y demás. Y también nos propusimos que la idea de por qué no íbamos y repartíamos folletitos de Dios a las personas que veíamos, para que lo leyeran en su casa, pero con la condición de no decirle que eran folletos de Dios, solamente repartírselo a las personas. Cuando íbamos para allá, nos encontramos con uno de los retenes, de varios que hay en el camino de aquí al interior. Nos encontramos con un retén, y en el retén había un oficial y un agente. El oficial nos hizo todas las preguntas que hacen a todas las personas que van pasando y hacen todas las revisiones. Te ponen la pistola para ver la temperatura y todo esto. Y al finalizar la revisión, le digo yo al oficial: disculpe, ¿podría yo obsequiarle este folleto? Pero no le dije más nada, solamente puedo obsequiarle este folleto para que usted lo lea. Entonces el oficial enseguida echó un pie para atrás y dijo: no, disculpe, pero no podemos aceptar nada por causa de la pandemia. Pero inmediatamente él pone un pie adelante y dice: pero si es de Dios, sí lo acepto. Entonces él tomó los folletos, y esto nos llenó mucho de alegría de que las personas están abriéndole las puertas a Dios en este tiempo tan difícil. Gracias le damos a cada uno de ustedes por estar aquí. El mensaje de esta mañana lleva el título: La ley de la muerte y la ley de la vida. Vamos en esta mañana a hacer un recorrido de la Biblia en corto tiempo. Por favor, siéntese y acompáñenos en esta interesante aventura de la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito eres, Rey de los cielos. Te alabamos y te glorificamos en esta hermosa mañana que tú nos has dado. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por esta tu palabra y por cada oyente, Señor, que está pendiente, Señor, en esta mañana a escucharla. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú bendigas a cada uno, que tú permitas que cada uno se pueda alinear, Señor, se pueda conectar con este mensaje en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Señor, prepare los corazones de todas las personas, Señor, que en esta mañana quieren escucharte. Permite, Señor, que pueda ser receptivo, Señor, tu palabra. Úsanos, Señor, de una manera eficaz, Señor, que seamos instrumento tuyo en esta mañana para la alabanza de tu nombre. Bendice, Señor, cada aspecto, Señor. Bendice tu palabra y bendice a cada uno, Señor, que está con nosotros presente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy es la ley de la muerte y la ley de la vida. Tomamos como referencia la palabra de Dios en Génesis 3:6. Si buscamos Génesis 3:6 en nuestra Biblia, la palabra dice así, en Génesis 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Cuando vemos el libro de Génesis, encontramos que Dios hizo al hombre, creó al hombre con todas las ventajas y todas las facultades mínimas necesarias. Vemos así que en Génesis 1:26, si buscamos Génesis 1:26, ahí mismo en su palabra, en la palabra de Dios, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dios le dio no solamente las facultades necesarias al hombre, Dios también le dio potestad sobre todas las cosas, ¿verdad? Nosotros somos la obra maestra de Dios. Solamente Dios le pedía una sola cosa. Y eso lo encontramos en el verso 17 del capítulo 2 de Génesis. Cuando Dios le dijo, eres dueño de todas las cosas. Eres dueño del mar, de las aves, de la tierra y de todo. Solamente una cosa te pido. Dice el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiese, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Una sola cosa le pidió Dios a un hombre que él había hecho a su imagen. Nosotros somos la imagen de Dios aquí sobre la tierra, cada uno de nosotros. Dios nos facultó con todas las propiedades necesarias para ser hombres que alaben a Dios, hombres inteligentes, hombres. Pero ¿qué pasó? Dice que la mujer, dice el verso 3 el verso 6 del capítulo 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido. Y él comió así como ella. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasó con este capítulo, con este episodio de la Biblia? El hombre, ¿qué hizo? Dios le dio tantas cosas, lo hizo perfecto, lo hizo igual a él. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. Una sola cosa le pidió Dios y el hombre no la hizo, sino que desobedeció. Y por esa desobediencia, el hombre pecó, ¿verdad? El hombre pecó. Y por este pecado, ¿qué trajo este pecado? Trajo también la muerte. Y no solamente la muerte, sino que la muerte eterna. ¿Sabían ustedes esto? Si buscamos en Romanos, si nos vamos a la palabra de Dios en Romanos 5:12, dice la palabra de Dios de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así como el pecado entró por un hombre, Adán, ¿verdad? Y el pecado, ¿qué trajo? Trajo la muerte. ¿Y qué muerte es esta? La muerte eterna. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. O sea que el ADN de Adán pasó a cada uno de nosotros a través de los tiempos. Todo lo que Adán incumplió con Dios, contra Dios, Él lo hizo pasar a través de nosotros. Todos somos pecadores y todos tenemos destinado la muerte y la muerte eterna. Encontramos dos cosas interesantes en este libro de Génesis. Dos cosas interesantes. Una de ellas, que es interesante, muy interesante, es que no existía ley. En ese tiempo no existía ley. Si nos vamos a Romanos 5:13, la palabra de Dios dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero
donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Había pecado porque el pecado venía de Adán. Pero como no había ley, no se podía inculpar a nadie de pecado. ¿Qué pasaba entonces? El hombre era pecador, pero no conocía el pecado, porque no existía nada ley, no había quien le revelara el pecado al hombre. Entonces el hombre podía matar y todo estaba bien, no había culpa sobre el hombre que mataba. El hombre podía codiciar y no había culpa sobre el hombre que codiciaba, ¿verdad? Porque había el pecado, pero no existía la ley. Lo vemos claramente en Génesis 4, en el capítulo donde habla de Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín presentó una ofrenda a Dios y Abel igual. Pero fue mejor la de Abel que la de Caín. ¿Y qué hizo Caín? Mató a Abel. Mató a Abel por codicia, por celo. Lo mató. ¿Pero qué pasó? Caín siguió viviendo. Caín no murió porque cometió el pecado de matar a su hermano. Él siguió viviendo. Y así vemos, ¿verdad?, que existen lugares donde no existe la ley. Es más, cuando nosotros veíamos los programas en televisión, veíamos estas películas del oeste, donde un hombre llegaba a un lugar y alguien que codiciaba algo y mataba a la persona y ya se cogían las cosas de la persona y no había culpa, no había problema. Llegaba a un pueblo y alguien le hacía una cara, se peleaban, la mataban, no había culpa, se mataron, unos vivían. Es más, creo que existía en la televisión antes una serie que se llamaba La Ley del Revólver, ¿se acuerdan? La ley del revólver era la ley del arma. Aún pienso yo que en nuestros tiempos actuales, en lugares remotos, existen todavía lugares que no tienen ley, que existe la ley de la sobrevivencia. Hace años atrás, un pastor fue a Brasil, a un lugar bien remoto de Brasil. ¿Y qué pasó? Fue a llevar el mensaje de Cristo. Y el pastor lo mataron los indios, porque lo encontraron un intruso. No había ley ahí. El hombre fue muerto por los indios. Entonces, ¿qué pasó aquí? El pecado reina sobre el hombre en este tiempo que no existía. Otra cosa interesante que encontramos en el libro de Génesis es Abraham. Abraham vivió en este tiempo como algunos otros hombres, excepciones de Dios. ¿Qué pasaba con Abraham, que vivió en ese tiempo? Si buscamos, ¿verdad? Abraham vivió por fe. Si buscamos en Romanos 4:13, la palabra de Dios, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de Abraham y ese tiempo? Dice así en el capítulo 4, versículo 13 de Romanos, la palabra de Dios dice de esta manera: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham no fue por la ley, porque no existía la ley. Abraham Dios le dijo que sería heredero del mundo por su fe, por la fe. Por la fe, Abraham creyó eso. Y hoy por hoy Abraham es considerado el padre de las naciones. Por fe, Abraham también creyó a Dios de que le daría un hijo teniendo 100 años. ¿Y qué pasó? Ahí estuvo y le nació Isaac. 100 años tenía Abraham, creyó por fe. Esas son excepciones del libro del Antiguo Testamento. Luego de este tiempo del
del pecado del hombre sin ley, llega la ley a través de Moisés y los 10 mandamientos. Como seguimos leyendo en Romanos 5, 14, si buscamos la palabra de Dios en Romanos 5, 14, dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, figura de Cristo, ¿verdad? Pero aún aquellos, dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, la muerte sin ley reinó desde aún los que no habían pecado al estilo de Adán. También entran en este tiempo de la muerte sin ley. Pero ¿qué pasó después? Se establece la ley, los 10 mandamientos con Moisés. El hombre sigue pecando, pero ahora se enfrenta a una ley en la cual ellos pueden ver, pueden exponer, ¿verdad? Una ley que les mantenía el control o las consecuencias. Ellos podían ver las consecuencias de lo que habían hecho. Ya el pecado no estaba, como decir, oculto. Ya el pecado sí ya estaba identificado por la ley. Entonces el hombre que mataba, ya había una culpa para ese hombre que mataba, porque así lo decía la ley. También el que codiciaba. El que codiciaba también ya tenía su ley. Siempre el hombre ha sido codicioso. Por eso es que en estos tiempos, y siempre el hombre quiere tener más y más, codiciando las cosas de otro. En Romanos 7:7, vamos a buscar la palabra de Dios en Romanos 7:7. La palabra de Dios dice de esta manera: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Vemos aquí claramente que Pablo nos dice que la ley no es mala, pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Ellos no conocían el pecado, pero la ley lo enfrentó al pecado, ¿verdad? Así como también, si la ley no hubiera dicho no codiciarás, yo no hubiera conocido la codicia, ¿verdad? No hubiera identificado la codicia, que fue lo que pasó con Eva. ¿Qué fue lo primero que hizo Eva? Codició del árbol que da sabiduría. Pero seguimos acá y encontramos que la ley no es mala. La ley no es mala. El hombre es el pecador, como lo vimos en Génesis, ¿verdad? Con Adán y Eva. Y el hombre crea y distorsiona leyes para su conveniencia. El hombre sigue arrastrando su pecado a través de los tiempos, aún ahora con la ley, en cuanto que enfrenta al hombre con este pecado. El hombre sigue creando y distorsionando las leyes para su conveniencia. Y así vemos claramente en nuestros tiempos cómo hombres en nuestro país crean leyes, dictan leyes que favorecen a algunos y no a todos por iguales, que se esconden, ¿verdad?, para crear leyes ocultas que benefician su propósito, a veces malo, a veces incorrecto. Recientemente, la semana pasada, escuchaba en las noticias al expresidente Ricardo Martinelli, que fue citado para una audiencia de otros casos que tiene pendiente. Y cuando salía del juzgado donde los habían citado, estaba viendo que él decía a su salida: aquí no hay leyes, aquí en Panamá no hay leyes, pero sí hay leyes. Hay leyes
porque aún Él constituyó leyes. No hay leyes, no que no hay leyes, sí hay ley. Pero el pecado del hombre sigue trabajando y manipulando la ley a conveniencia de algunos, ¿verdad? Y no las leyes que fueron dadas para guiarnos correctamente. Si observamos el juicio de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, si observamos el juicio de Jesús, Él fue juzgado de noche. Miren ustedes, los hombres de ese entonces incumplieron en muchas leyes. Jesús fue juzgado de noche cuando él no estaba tipificado en la ley de ellos que eso se hiciera. No se podía hacer. El Señor Jesucristo se le presentaron testigos claramente falsos. Claramente falsos. Y eso contrariaba la ley judaica. Y si leemos y vemos en películas y demás donde hemos visto, nunca vimos en el recorrido que tuvo el Señor Jesucristo en su juicio, nunca vimos que le pusieron un abogado que lo defendiera. A Él nunca le pusieron un abogado que lo defendiera, ¿verdad? Él se defendió solamente con la ayuda de Dios, sabemos, pero no, y estaba tipificada en la ley que debían de, toda persona que se va a juicio tiene que tener un abogado. Si buscamos en Romanos 7, del 15 al 20, la palabra de Dios nos dice de esta manera. Dice Pablo, aquí muy interesantemente, el conflicto que tenemos de nuestra mente, con la ley. Dice así la palabra de Dios. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Hablando de su mente, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miren ustedes, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Vieron esto? Pablo dice que lo que él no quiere hacer, eso hace. ¿Por qué? Porque la carne lo lleva a hacerlo. ¿Por qué la carne lo lleva a hacer esto? Porque es el pecado que reina, el pecado el que lo mueve. Su mente no quiere hacer las cosas, pero sus miembros lo llevan a hacerlas. ¿Por qué? Porque el pecado que reina en nosotros nos lleva a hacer cosas que nosotros no queremos hacer, ¿verdad? Eso también lo vemos a diario en nuestro Panamá. Eso a diario lo vemos alrededor del mundo. Personas que matan sin razón, sin motivo. Personas que se suicidan a diario, sin ningún motivo. Se dice que ahora con la pandemia las cifras de suicidio han aumentado en forma alarmante. Las personas se matan sin buscar solución, sin buscar alternativa. Solamente con una presión mental las personas tienden a suicidarse. Hombres que matan a barbarie, matan a las personas y la descuartizan toda. Y después cuando van a juicio y ya se relajan, entonces dicen, me arrepiento de lo que hice. No sé cómo pasó.
¿Por qué? Porque el pecado que está en los miembros lo lleva a hacer cosas que nuestra mente, en muchos casos, no quieren hacerlas, porque el pecado nos empuja a hacer cosas indebidas. Y dirán ustedes, entonces, ¿quién se salva? ¿Quién se salva? Como dice en Romanos, si buscamos Romanos 5:20, me acompañan en buscar Romanos 5:20, dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y aquí vemos. La ley fue hecha para que el pecado abundase, dice. Mas cuando abundó el pecado, en este vaso lleno de agua, cuando abundó el pecado, dice la palabra de Dios, y sigue leyendo en Romanos 5:20, dice, sobreabundó la gracia, sobreabundó la gracia. O sea, Dios nos da su gracia. Y esta gracia abundó, sobreabundó sobre el pecado. Hay oportunidades. Y este es el punto que yo quería llegar esta mañana. El punto principal de esta mañana. La noticia extraordinaria que le quería comunicar a cada uno de ustedes. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En Romanos. Si vamos a Romanos 10:4, vamos a encontrar cuál es la noticia extraordinaria de esta mañana que le quiero comunicar. Dice así Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo Jesús. Cristo vino a ponerle fin a la ley. Dios ha abierto una puerta extraordinaria para nosotros en este tiempo. Cristo es la puerta que se abre para que nosotros podamos librarnos del pecado y de la muerte, y no de cualquier muerte, de la muerte eterna. No la muerte de 80 años que tal vez podamos vivir, no la muerte de 70, 80 años que podemos tal vez llegar, como dice, lo más robusto. No, es la muerte eterna que viene después de esta vida. La muerte eterna. Cristo es el héroe de la historia. Olvidémonos de Superman, olvidémonos de Batman, de Thor y de todos estos disques superhéroes. Para nada. Jesucristo es indiscutiblemente el superhéroe de la historia. Él vino a rescatarnos del pecado y de la muerte eterna. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Miren, mis hermanos y amigos que nos ven, esto es algo extraordinario, algo fuera de serie, algo maravilloso. Es un tiempo deseado por muchos que vivieron antes en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento hasta que llegó Cristo. Y que no ha sido concedido, no fue concedido a ellos, sino concedido a nosotros en este tiempo. Y debemos aprovecharlo. Cristo Jesús nació bajo la ley. La misma ley de nuestros antepasados. Recordemos que Jesucristo, aún estando aquí, Jesucristo fue juzgado bajo las leyes distorsionadas de ellos. Si buscamos en 2 de Corintios 7, versículo 7, versículo 8, dice la palabra de esta manera. Escuchen. Mas hablando de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, miren ustedes, antes de los siglos
para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca hubieran crucificado al Señor de gloria si estos príncipes anteriores hubieran conocido la sabiduría oculta de Dios. Pero no, esa sabiduría oculta de Dios, Dios nos la mostró a nosotros en este tiempo. Al morir Jesucristo en el madero, nos libró de esa esclavitud continua a través del poder de su Espíritu. Nosotros somos hombres privilegiados de haber nacido en este tiempo. El tiempo de la gracia de Dios es un tiempo de oportunidad que no se dio en esos tiempos antes de Cristo y que se está dando ahora en este tiempo. Dice Romanos 5:8, si buscamos Romanos 5:8, la palabra de Dios nos dice de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo vino para morir por nosotros. Si analizamos el contexto de la palabra de Dios, observaremos que no muchos se salvaban en el Antiguo Testamento. Vemos el caso de Abraham. Pero al llegar Jesucristo nos abre una gama de oportunidad de salvación sin precedente, en la cual podemos en forma individual obtener la gracia de Dios a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dios nos ha dado una tremenda oportunidad a nosotros en este tiempo para encontrar su gracia. ¿No le parece esto maravilloso? Dice Romanos 8:1, si vamos a Romanos 8:1, dice así la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. No hay la condenación que tenían los hombres antes. No hay ninguna condenación para el hombre que está en Cristo hoy. Dios nos está dando la oportunidad, ¿verdad? Aquellos que no anden en el pecado, que no anden en la carne, sino conforme al Espíritu. En 1 Corintios 2, del 11 al 12, dice así la palabra de Dios. Se lo leo acá adelante. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, ¿verdad? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Miren ustedes, maravilloso, tremendo. Nosotros no tenemos el espíritu del hombre, que el hombre tiene su propio espíritu que le puede decir qué cosas son malas, qué cosas son buenas, qué cosas hacer, que nos lleva a hacer cosas malas, buenas. Ese es el espíritu del hombre, pero el espíritu de Dios, que es una cuestión oculta, un secreto, ese secreto nos lo ha dado Dios a nosotros, para que nosotros conozcamos las cosas que Dios tiene para nosotros, las cosas que Dios nos ha concedido y que tal vez usted en este momento no sabe. Cristo Jesús vino a darnos una vida maravillosa y hermosa y no la estamos aprovechando, Muchas personas mueren a diario bajo el poder del pecado. Solo el jueves que acaba de pasar murieron 31 personas producto del coronavirus. 31 personas en un solo día. Teniendo la salvación de Cristo Jesús tan cerca, muchas de estas personas tal vez se fueron sin conocer a Cristo Jesús.
Estamos viviendo tiempos cruciales, oportunidades extraordinarias, en donde podemos ver la gracia de Dios más cerca de nosotros que en muchos tiempos atrás. Cristo vino y fue crucificado para rescatarnos del pecado, a fin de que no sirvamos más a ese pecado, sino que sirvamos a Cristo, como dice Romanos 6. Si vamos a la palabra de Dios en Romanos 6, del 9, en Romanos 6, del 9 al 11, la palabra de Dios dice de esta manera: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Este es Jesucristo. Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Ya Él no muere más. Ya Él está vivo. ¿Y vive para quién? Para Dios. Y sigue diciendo el verso 11 de esta manera: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así nosotros debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosas palabras las que nos pone Pablo en este pasaje de Romanos. Solo Cristo puede hacer que vivamos una vida victoriosa. Solo Cristo nos puede cambiar esa vida de pecado que nos arrastra, que traemos de Adán. Solo Cristo puede dar una vida extraordinaria y una vida eterna. ¿Tú estás preocupado por algo? Mi pregunta es, ¿estás preocupado por algo en este momento? ¿Algo te estresa? ¿Tu pecado te agobia? ¿Algún problema no te deja dormir? ¿Estás impaciente por alguna situación? ¿Te sientes perseguido por algo o por alguien? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas familiares? ¿No sabes cómo resolverlo? Vamos a buscar en Romanos 8. En Romanos 8, los versículos del 37 al 39. Miren lo que dice la palabra de Dios para animarles a ustedes, estimados amigos y hermanos que nos están viendo en esta hermosa mañana. Dice así: antes, en todas estas cosas, ¿qué son todas estas cosas? Mi preocupación, mi problema con mi familia, mi problema económico, mi empresa, mis amigos, todo esto, mi situación, mi riesgo, todas estas cosas que no me dejan dormir, son todas estas cosas, dice el Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sigue diciendo la palabra de Dios: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar de ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nadie nos podrá separar, ninguna preocupación, nada. Porque dice que somos en Cristo Jesús más que vencedores por medio de aquel que murió por nosotros, que nos amó, que este es Cristo Jesús. Como dice Romanos 6:23, si buscamos Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
es vida eterna. No una vida corta como la que podemos vivir aquí sobre la tierra. Una vida eterna en el Señor que lleva miles y miles de años. Porque la paga del pecado es la muerte. La muerte, el pecado nos lleva a la muerte y la muerte eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos míos que me están viendo en esta mañana, apartémonos del pecado, que esto no gana para la causa divina, no gana. El pecado no gana, no da punto. Al contrario, busquemos las cosas de arriba, las que son eternas, las que perduran, las que son del Señor. Estas sí dan punto, estas sí dan corona, estas sí dan premio. Si las seguimos, busquemos las cosas de arriba. Y tú, mi amigo, que en esta mañana nos acompaña y que te agradecemos enormemente tu compañía. ¿Quieres experimentar esa vida extraordinaria y maravillosa que solo Cristo nos puede ofrecer y nos puede ayudar? Solo tienes que hacer una simple oración. Una oración y Cristo el Señor entrará en tu vida y hará de ti una nueva persona. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pueden hacer esta simple oración, repetirla conmigo y Cristo Jesús entrará en tu vida en este momento. Repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por entrar en mi vida y por hacer la persona que tú quieres que sea. Amén. Y para terminar, mis estimados amigos, vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo. Y luego de la oración, no quiero que se vayan, quiero que escogí una canción para este momento y quiero que ustedes la escuchen. Después de la oración, vamos a escuchar esta canción. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y engrandecemos tu nombre de una manera especial. Te damos las gracias por este día y por todo lo que tú has hecho con nosotros. Padre, gracias por este tiempo, Señor, y por tu Espíritu Santo que nos acompañó. Gracias, mi Dios, porque nos diste la oportunidad, Señor, de conocerte más, Señor, y poder disfrutar este tiempo. Gracias por cada oyente, Señor. Permite que cada uno en su medio, en su momento, puedan tener una decisión acertada acerca de ti, Señor. Llévalos con bien, Señor, en todo momento, y haz las personas que tú quieres que sean en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes siempre. Gracias.
nuestro Señor.